enraizados en Cristo. Bergoglio utilizando para sus propósitos mezquinos el cuerpo del Padre Pío. Un católico, cuenta Rosarios rígido o obstinado. Cuenta la Escritura que Satanás quería utilizar el cuerpo de Moisés para sus propios propósitos. Y Bergoglio ahora también está utilizando el cuerpo del Padre Pío. No es difícil conocer la razón. Cada vez más católicos se dan cuenta que Bergoglio es un falso papa. Aparentarán ser religiosos. Los falsos pastores aparentan religiosidad para atraer hacia ellos discípulos. Su fin no es dar culto a Dios, sino llevar a las masas que le siguen a la apostasía. San Pablo advierte que ellos hablarán cosas perversas, aviesas, torcidas y lisonjeras para engañar a muchos y alejarlos del camino de la verdad y hacerlos que se condenen. Hechos capítulo 20, 29 al 30. Sé que cuando yo me vaya vendrán otros que, como lobos feroces, querrán acabar con la Iglesia. Aun entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Bergoglio no solo atrae hacia él a los que son del mundo, sino también se vale de la religiosidad popular para ganar adeptos dentro de la Iglesia. Sus costosos viajes no son para hacerle proselitismo a Cristo y su Iglesia, ni para ganar discípulos para Cristo, ni para que nadie se convierta al catolicismo, sino para ganar sus propios discípulos. Por eso astutamente escogió utilizar el nombre de uno de los santos más venerados por nosotros, los fieles de la Iglesia Católica. Y por esa misma razón ahora visitará México para utilizar a su favor la devoción a la Virgen de Guadalupe. San Alfonso María de Ligorio advirtió que cuando el alma de un sacerdote es atrapada por el diablo, se convierte en una trampa para la captura de los demás. Mateo 24, 24. Porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Pero gracias a Dios, Bergoglio solamente atrae a quienes tienen una falsa devoción mariana. Incluso un buen devoto del Padre Pío debe saber que en la época de Pablo VI el Padre Pío se reunió con el sacerdote Luigi Villa, al que impuso la tarea de dedicar su vida a combatir la masonería eclesiástica. Le dijo: coraje, coraje, porque la Iglesia ya está invadida por la masonería. La masonería ha llegado ya hasta las pantuflas del Papa. El Padre Pío de Pietrelcina es un santo católico al que le caen todos los apelativos denigrantes que utiliza Bergoglio para ridiculizarnos. Católico rígido, obstinado, rebelde, idólatra, culpable de adivinación, que estaba obsesionado en temas como el adulterio, el aborto, la homosexualidad. Como advirtió proféticamente San Francisco de Asís, la santidad de vida se llevará a cabo en medio de burlas, proferidas incluso por aquellos que las profesarán hacia el exterior. Pues en aquellos días nuestro Señor Jesucristo no les enviará a estos un verdadero pastor, sino un destructor. San Francisco de Asís dijo: entonces, nuestra regla y nuestra forma de vida serán violentamente combatidas por algunos, y vendrán terribles pruebas sobre nosotros. El Padre Pío era un legalista, contador de rosarios, apegado a la tradición. Un católico que no se dejó sorprender por la novedad del espíritu del mundo. Uno de esos católicos fundamentalista defensor de la verdad absoluta, al que Bergoglio tendría también que perseguir y acabar. Uno de esos franciscanos contra los que Bergoglio ahora se ensaña y persigue y al que acusaría de ser un católico poseído del demonio, por no entender a los herejes protestantes y por sostener que Lutero está condenado en el infierno. Como profetizó San Francisco de Asís, aquellos que preserven su fervor y se adhieran a la virtud con amor y celo por la verdad, han de sufrir injurias y persecuciones. Serán considerados como rebeldes y cismáticos, porque sus perseguidores, empujados por los malos espíritus,
Dirán que están prestando un gran servicio a Dios mediante la destrucción de hombres tan pestilentes de la faz de la tierra. Pero el Señor ha de ser el refugio de los afligidos. Y salvará a todos los que confían en Él. Y para ser como su cabeza, Cristo, estos, los elegidos, actuarán con esperanza. Y por su muerte comprarán para ellos mismos la vida eterna, eligiendo obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos no temerán nada. Y han de preferir perecer antes que consentir en la falsedad y la perfidia. Un sacerdote sin olor a oveja descarriada, que le negaba la absolución a los adúlteros. Defensor de la familia cristiana. Pues decía, el matrimonio es para los niños. Y un defensor de la formación y la buena educación católica cuando exhortaba. Preocúpese siempre de la educación de sus hijos, no tanto científica cuanto moral. Reprendía fuertemente a los padres de familia que descuidaban la formación religiosa y la educación moral de sus hijos. El Padre Pío es ejemplo de un católico obsesionado que trabajó a favor de la vida y en contra del aborto y del control natal. El Padre Pío estaba en contra de los que se negaban a reproducirse como conejos. Él les negaba la absolución. Una vez dijo a una persona: cuando te casaste, Dios tomó la decisión de cuántos hijos debía darte. Y dijo a otro: que la venganza del Señor no caiga sobre ti. La esperanza del Padre Pío para los matrimonios es que estuvieran muy bien coronados con niños, con el fin de poblar la tierra y el paraíso. En contra del divorcio. En la familia unida y santa, el Padre Pío vio el lugar donde brota la fe. Él dijo: el divorcio es el pasaporte para el infierno. El Padre Pío era un anti-¿quién soy yo para juzgar? Le negaba la absolución a los pecadores impenitentes. Y cuando se negaba a dársela a alguien le decía: recuerde, es mejor ser reprendido por un hombre en este mundo, que por Dios en el siguiente. San Pío siempre reprendió a los seguidores de la diabólica ideología marxista. Los comunistas amenazan arruinar a la sociedad y al país. Sus principios son insostenibles e inaceptables. Tanto en lo que respecta al orden temporal, ya que va en contra del derecho de la propiedad y por ello un sinnúmero de males, como en lo que respecta al orden moral, porque va en contra de todo principio de la sana moral. El Padre Pío se convirtió en el principal oponente del Partido Comunista en las elecciones de Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando no era tan fuerte la posibilidad de que el Partido Comunista ganase en las urnas. Amonestaba a los peregrinos que visitaban el convento de San Giovanni Rotondo que no debían votar por los comunistas. De hecho, el Partido Comunista culpó al Padre Pío por su derrota en 2 de las elecciones generales celebradas en la década de 1940. A un liberal impenitente que dijo que no creía en el infierno, le dijo: usted creerá cuando llegue allí. Al inicio del Concilio Vaticano II decía el Padre Pío: ahora comienza la Torre de Babel. Y posteriormente afirmó: este es un concilio que desconcilia. En 1965, año en el cual concluía el concilio, durante la euforia de una supuesta nueva primavera para la Iglesia, el Santo Padre Pío confió a uno de sus hijos espirituales que era una época de obscuridad, en la que era necesario orar y hacer penitencia. En contra del modernismo de los franciscanos, capítulo especial, y nuevas constituciones. Dijo: no debemos desfigurarnos a nosotros mismos. No debemos desfigurarnos a nosotros mismos. El día del juicio del Señor San Francisco no nos reconocerá como sus hijos. Palabras proféticas que dijo el Padre Pío en una amonestación pública para sus hijos espirituales en 1963. En contra del abuso del poder eclesiástico de sacerdotes traidores comunistas. Por la injusticia rampante y el abuso de poder hemos llegado al compromiso con el materialismo ateo, negando los derechos de Dios. Este es el castigo preanunciado en Fátima.
Todos los sacerdotes que apoyan la posibilidad de un diálogo con los que niegan a Dios y con los poderes luciferinos en el mundo, que están enloquecidos, que han perdido la fe, ya no creen en el Evangelio. Al hacerlo traicionan la palabra de Dios. Porque Cristo vino a traer a la tierra una alianza perpetua solo a los hombres de buena voluntad. Pero no a los aliados con los hombres sedientos de poder y dominio sobre sus hermanos. El rebaño se dispersa cuando los pastores se han aliado con los enemigos de la verdad de Cristo. Todas las formas de poderes que se hacen sordas a la voluntad de la autoridad del corazón de Dios. Son lobos rapaces que renuevan la pasión de Cristo y hacen salir las lágrimas de la Virgen. Aquella a quien el Padre Pío llamaba, la infame secta de la masonería. Quiso así vengarse de él. Franco Avesa recuerda el discurso pronunciado en una logia de París. A fuerza de ultrajar a Cristo aboliremos su gloria. Un día el príncipe de este mundo, Satán, nuestro maestro, triunfará sobre Cristo y será adorado como el verdadero Dios. Y esta estrategia bien conocida. Corromperemos al pueblo a través de los sacerdotes y a los sacerdotes a través de nosotros. Hagan que el clero marche bajo nuestras banderas pensando que lo hace bajo la de las llaves apostólicas. Apocalipsis 13:8. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos, desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Y de la piedad popular es de la que se vale un apóstata como Bergoglio, para ganar sus adeptos. Mateo 24:5. Porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: Yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Muchos abandonarán la fe. Y el número de sacerdotes y religiosos que se separarán de la verdadera religión será grande. Muchas casas religiosas perderán completamente la fe, y perderán a muchísimas almas. Así lo dijo la Virgen en la Salet. Entonces la mayor parte de los hombres abandonarán la auténtica fe católica y se convertirán al hijo de la perdición, para que en comparación con los suyos, el Hijo de Dios tenga solo un pequeño número de fieles. El hijo de perdición descrito por Santa Hildegarda de Bingen. Daniel 8:13. Oí entonces a un santo que hablaba, y a otro santo que decía al que hablaba: ¿Hasta cuándo la visión el sacrificio perpetuo o coma la iniquidad desoladora? El santuario y el ejército, los creyentes en él, pisoteados. En la hora de la prueba de la Iglesia el inicuo echará por tierra la verdad. Y destruirá a muchos del pueblo santo que estaban confiados en la falsa paz. Los destruye corrompiéndolos, haciendo que acepten el error. Rechacen la verdad y violen la alianza con Dios, logrando su destrucción eterna. San Francisco de Asís dijo: en el momento de esta tribulación, un hombre elegido no canónicamente, se elevará al pontificado. Y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. Entonces, los escándalos se multiplicarán, nuestra orden se dividirá. Y muchas otras serán destruidas por completo. Porque se aceptará el error en lugar de oponerse a él. Haré más ruido muerto que vivo. Padre Pío.